Gracias, Jorge Fernández Díaz, por recibirnos acá en la Academia Argentina de Letras. ¿Qué es la Academia Argentina de Letras? La academia es un lugar, es como una segunda casa, digamos, ¿no? Yo muchas veces pienso, bueno, el día que me retire de periodismo y me quede solo con los libros, de venir acá a esta segunda casa a escribir, a leer. Acá estamos en una de las bibliotecas, digamos, que hay, no sé. Sí, es una biblioteca que se llama Jorge Luis Borges, es extraordinaria, está llena de incunables y de realmente de libros maravillosos. Entrar en esta biblioteca y recorrerla es realmente magnífico, ¿no? Jorge, si tuviésemos que preparar una cápsula del tiempo para, no sé, dentro de 100 años, con todo lo que nos ha pasado, con todo lo que nos está pasando y con todo lo que nos va a pasar, ¿cuál sería tu mensaje, digamos? Que pienses que no perdería vigencia. ¿Qué le dirías a esos argentinos dentro de 100 años? Tal como están las cosas, les hablaría de política, necesariamente, y de historia política, ¿no? Yo les diría que un movimiento rupturista en 1945, que venía de antes de un golpe de Estado, que estableció un modo de hacer la política, que fue el peronismo, trajo algunas cosas buenas y trajo muchas cosas que sostenidas en el tiempo fueron malas. A las pruebas me remito. Yo creo que en 70 años la Argentina, con la hegemonía peronista, decreció, se volvió más decadente, cayó de manera catastrófica. No fue el único, por supuesto, porque... Hablas de hegemonía porque es, digamos, la facción que más gobernó, con sus diferencias, ¿no? Porque es un partido, un movimiento, como decía su fundador, el general Juan Domingo Perón, que es muy fluctuante, ¿no? Puede ir de la izquierda a la derecha, al neoliberalismo, al bolivarismo. En general, los nacionalismos tienen a las izquierdas, derechas y centros y son bastante plásticos, pero me parece que lo que ocurrió a partir de 1983, que es que la preeminencia del peronismo, ya el nefasto partido militar derrotado, el peronismo se fue imponiendo de una manera muy fuerte. Creo que Perón creó el reglamento de la política argentina, el lenguaje de la política argentina. Nosotros hablamos ya con los lugares comunes que estableció Perón. Adoptado incluso por el no peronismo y el antiperonismo. E incluso por el antiperonismo. No solo por el no peronismo, sino por el antiperonismo. ¿Y cuáles serían esas cosas adoptadas por el no peronismo? La única verdad es la realidad. Todo ese tipo de lenguaje dogmático. La idea de una cierta idea de lo que es la economía, que es una idea falsa, una cierta idea de lo que es un sistema de partidos políticos, donde prácticamente no hay matices, ¿no? No hay matices. Peronistas somos todos. Exactamente. Y me parece a mí que Perón fue el gran escritor de conciencias del siglo XX, ¿no? Por eso que me parece que levantarse contra Perón, discutir a Perón, es una de las grandes y más fascinantes misiones que uno puede tener. ¿Y por qué no fue superado Perón? Bueno, porque yo creo que fue realmente genial y creo que permeó su idea de la política y su idea de la cultura general de la política, permeó a otros, y creo que fue en ese sentido exitoso, a pesar de que, si uno lo mide en su rendimiento y bueno, fue catastrófico. Mirá, en todas partes del mundo saben que el gran problema argentino es el peronismo. Salvo acá. Acá nosotros no lo aceptamos porque lo tenemos enraizado. Y la sociedad se volvió peronista, profundamente peronista. Perdóname, yo creo que es el huevo en la gallina, ¿no? La sociedad... el peronismo moldea a la sociedad y luego la sociedad lo requiere al peronismo en un baile
que hace muy difícil... Pero no excede, ¿no te parece que excede un poco a la política y la ideología? Cuando tomás el caso Maradona, ¿no es muy similar? ¿No van en paralelo, digamos, ese idealismo, la ilusión del Maradona cruzando la cancha para hacerle los goles a Inglaterra y quedó cristalizado ahí? Y se está blindado Maradona a ese momento y por eso puede volver, aunque no pueda con su cuerpo, no pueda hablar, está la ilusión. ¿Y sí. no pasa algo parecido? Sí, sí, creo que Maradona es el clásico argento en el sentido de que ha sido en algún momento genial y luego ha sido un desastre, en todo sentido de la palabra, digamos, ¿no? Y que hoy es una especie de estampita a la que le siguen rezando. Un tótem. Una especie de tótem. Pero creo que el peronismo es mucho más sofisticado que eso, ¿no? Creo que realmente la hegemonía del peronismo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires fue muy contundente, tuvo 28 años ininterrumpidos de gestión. En esos 28 años cundió la miseria, el clientelismo, entró el narcotráfico, ocurrieron cosas que le hubieran puesto los pelos de punta al propio Perón, al Perón inicial. ¿Y qué le pasó a María Eugenia Vidal? ¿Fue demasiado light para esa historia anterior? Digo, ¿no fue suficiente? ¿No caló? Yo creo que María Eugenia Vidal es producto de lo que le pasó en general a un gobierno, que es el gobierno de Mauricio Macri, que no pudo enderezar la economía después de los 5 meses de corrida cambiaria que hubo el año pasado, y que bueno, finalmente pereció, por lo menos hasta donde se sabe, digamos, todavía faltan unas elecciones verdaderas, pero hasta donde se sabe, cayó por ese tema, básicamente por ese tema. Y después porque muchas veces este gobierno no peronista intentó desarmar mafias y las mafias están muy enraizadas y son valoradas en algunos segmentos, las mafias. Y porque intentó cortar algún tipo de curros con los sindicalistas y eso no se lo perdonaron, porque le sacó el cepo judicial a los jueces y fueron en cana por primera vez empresarios importantes y esos empresarios no se lo bancan y los empresarios están acostumbrados al peronismo y los sindicatos y en parte las sociedades. Entonces yo creo que en términos generales el peronismo, vos sabés que yo estuve cerca del peronismo cuando tenía 20 años y lo seguí votando y lo estudié y lo sigo estudiando. El peronismo fue en ese sentido una desgracia. Ahora el kirchnerismo es una tragedia, que es otra cosa, vos, ¿no? Esto que decís, estuviste enamorado de joven del peronismo. Sí. Y ahora que es como un amor despechado, porque digo, está más, tenés como un resentimiento hacia el peronismo. No es un despecho, pero sí es mira, el nacionalismo se cura viajando, ¿no? Y se cura estudiando. Yo llegué al peronismo porque formaba parte de una familia de inmigrantes que hablábamos bable en nuestra casa. Mi tío abuelo quería pasar por argentino, o sea, simulaba su acento para que no pareciera que era español. Le tenía prohibido a su hermano que tocaba la gaita que tocara en el patio para que no escucharan los vecinos y no se enteraran que éramos españoles. De Asturias. Sí, de Asturias, con lo cual el hermano tocaba la gaita en el sótano, cerraba el sótano y tocaba en un sentido de clandestinidad increíble. Cuando yo iba al colegio hablaba como si fuera un asturiano, ¿viste? Y me pegaban y me hacían bullying y qué sé yo. O sea que el peronismo para vos fue un pasaporte de argentinidad. Sí, fue de alguna manera, esto pasó muchas veces en varias partes del mundo, que el modo más rápido de sentirse parte de un país, parte del ser nacional, es entrar por el lado del nacionalismo. Mis padres se agarraban la cabeza, por supuesto, ¿no? Sobre todo mi padre, no me lo perdonaba. Y yo estaba enloquecido con la izquierda nacional, con Abelardo Ramos, con lo que había sido Perón. Por supuesto que después fui creciendo, Hernández Arregui, todas aquellas lecturas que retomo muchos años después, para refutarlas. Más críticamente. Y críticamente. Bueno, sí. hay alguien que te conoce bien de aquella época y tiene cosas para decirte. A ver.
caminábamos. Íbamos de un lugar a otro, hacíamos todo caminando. Íbamos a las marchas por los derechos humanos, a aquella marcha después de la derrota de Malvinas. Íbamos a repartir nuestras revistas a los kioscos, íbamos a cobrarle a los anunciantes. Todo lo hacíamos caminando. En realidad caminamos, lo importante no era llegar, sino caminar, porque caminando nos contábamos cosas, nos conteníamos en esa época dura, aprendíamos, hablamos de política, de periodismo, de lo que queríamos hacer con nuestra profesión, y no nos importaba mucho más que eso, que hablar. Después llegar era una circunstancia. Y una vez en eso donde lo que importaba no era llegar, estábamos tan distraídos que caminamos y buscábamos una dirección que pongamos que fuera el 756 de una calle. Íbamos y veníamos y decíamos, bueno, 755, 757, pero el 756 no aparecía. Estuvimos ahí fácilmente 30 segundos pensando, ¿dónde está el 756? Bueno, el 756 estaba enfrente, simplemente. Tardamos un minuto en descubrirlo. Simplemente por eso, porque lo importante no era llegar, sino el camino. Presidente y porque de... éramos gallegos. Presidente de la editorial Perfil, Gustavo González. Así es. Con él efectivamente caminamos la ciudad hablando de historia, de política, discutiendo ideología. Y nunca dejamos de caminar imaginariamente, ¿no? Yo hablo con él 3 o 4 veces por semana desde entonces. Y discutimos, tenemos posiciones distintas. O sea, siguen caminando virtualmente. Seguimos caminando virtualmente. Sí. Yo tengo algunas personas con las que hablo y hago una especie de tertulia virtual para pensar la política. Sigo caminando con Gustavo y con otras personas. Y eso es muy importante porque para mí pensar la política es esencial realmente, ¿no? Vos decís, retomando el tema del peronismo, decís algo todavía más grave, por lo menos de lo que es la facción kirchnerista, que es la que domina desde el 2003 y probablemente pronto vuelva a hacerlo, ¿no? Hay que ver la deriva del albertismo, qué significa, todavía no lo sabemos. Pero vos decís algo grave, decís que tenés algo personal. ¿Qué es eso personal que tenés? Bueno, eso es muy interesante, digamos, porque, como te digo, yo entro en el peronismo por una cuestión personal, ¿no? Creo que las neurociencias prueban que el 80% de las decisiones que tomamos supuestamente racionales sobre la política son emocionales. Y yo entré en el peronismo y me crié bajo esas lecturas. Yo leía a un antiperonista como Sebrelli y a un properonista como Ramos, y esos eran mis dos grandes ídolos, etcétera, ¿no? Si hubiera leído a Ramos antes que a Sebrelli, digamos, ¿no? Si hoy yo leyera a Ramos sería kirchnerista, pero hoy yo leo más a Sebrelli que a Ramos, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ha sido un proceso personal, y salirme del peronismo, descubrir las trampas del peronismo también ha sido un asunto personal. Hay algún kirchnerista que el otro día me dijo, que es un viejo amigo y además un intelectual, que me dijo, tus columnas son un ajuste de cuentas muy traumático con vos mismo. Es cierto, es absolutamente cierto, ¿no? Déjame decirte que la columna de La Nación cambió mi vida, de alguna manera, ¿no? Y vos sos testigo porque yo estuve 30 años como gerente periodístico, como redactor, como gerente periodístico en distintos sitios, hasta que La Nación me dice, bueno, ocupa este lugar lo ocupaba Mariano Grondona, ocupalo con tu ideología, con tu cultura, etc. Inmediatamente comencé a hacer esa experiencia. Yo venía de hacer otras columnas, por supuesto, pero esa experiencia fue muy impactante para mí, porque me di cuenta que para hacer esa columna yo debía volver a estudiar historia política, debía leer muchos libros de vuelta, debía revisar un montón de cosas y debía de alguna manera ser menos un periodista que un escritor político, que lo exigía el lugar, ¿no? Yo voy al lado de Joaquín Morales Solá, que hace el panorama informativo, escribís vos los domingos, escribe Jorge Eliotti, escribe un montón de gente, escribe desde la información, y yo tenía que escribir una pieza cultural, de cultura política, digamos. Eso me llevó a
estudiar todo, a revisar, a buscar el revisionismo peronista, que hay un gran revisionismo peronista, es decir, se conocen hoy muchas cosas que nosotros dábamos por ciertas y eran mentiras. No sé, el relato no lo inventó, como vos bien sabés, los Kirchner, sino que cuando vas para atrás desenmascarás un montón de cosas. La idea de los 70 para mí es pavorosa. A mí en lo personal me parece uno de los hechos más siniestros de la historia argentina. Por eso cuando el kirchnerismo vuelve y los despierta, crea el neosetentismo, me parece una tragedia peligrosísima, realmente. Bueno, es una versión mucho más light la que propone. Es una versión sin fierros, ¿no? Sin fierros, sin los fierros. Una versión, por supuesto, que no tiene nada que ver con el crimen político, porque el crimen político estaba en el centro de la política de los 70. La diferencia con el peronismo tradicional es que el peronismo tradicional en general convive, malamente, pero convive. En cambio, el kirchnerismo somete. ¿Podemos decir que gozás y padeces tu columna dominical? Sí, absolutamente. Sí. La estudio muchísimo para poder escribirla y para poder tener siempre una mirada contracíclica. Es una de las cosas que me propuse, es refutar las mentiras que la máquina peronista, que es infinita, y que se expresa a veces no solo a través de los dirigentes, sino con el sentido común, con los periodistas que repiten lo que les dicen en los cafés off the record, etcétera, ¿no? Que van instalando mentiras sobre todo, sobre el Estado, sobre la economía, sobre absolutamente todo. Y me pareció una gran misión discutir a Perón, y discutir todos estos argumentos. Es decir, mi columna es una columna de argumentación, no es de información, es de argumentación, es de refutación. Y para eso, bueno, yo tuve que realmente encontrarme con muchas cosas de la historia. Valoro mucho la historia política, mucho más que antes. Volví a encontrarme los libros que yo leía y los encontré mentirosos, distintos. Y creo que el kirchnerismo esconde los libros que lee. Esconde los libros que lee, porque serían un poco piantabotos. Pero yo los leo, los libros que ellos leen a la vez, ¿no? Y me parece que ¿Qué libros los leen? Por ejemplo, El Ser Nacional de Hernández Arregui. Hernández Arregui es de algún modo el creador central, junto a Puiggrós, bueno, y a otros, pero el que dice, porque soy marxista, soy peronista, y crea los 70, digamos, ¿no? Y hay toda una línea de pensamiento nacional. ¿Y Laclau qué agregó? Laclau forma parte del grupo de Ramos, ¿no? Se fue a Europa, lo tamizó con pensadores europeos, pero lo que básicamente regresa con la idea con la que se fue, que es hay que partir a la sociedad en dos partes, una parte es la patria, la otra es la antipatria, hay que tener un caudillo, ese caudillo tiene que llevar a cabo la lucha de unos contra otros. Ahora, ¿no? Es ¿no? buenísimo, porque te deja eso y se las pica de vuelta a Europa después, ¿no? Digamos, sí. Los pensadores, pensadores de larga distancia, ¿no? Sí, y ahora queda su mujer, Chantal Mouffe, que hay que leerla también. Chantal Mouffe dice: hay que crear la idea de un pueblo, porque el pueblo no está dado. Esto que nos dicen, el pueblo dice tal cosa, es mentira. El pueblo es un pueblo imaginado. O decidís qué es el pueblo y qué no es el pueblo. Por ejemplo, los que se movilizaron la otra vez a las plazas y a la Plaza de Mayo, eso no es el pueblo. El pueblo los que fueron a favor del gobierno, digamos. Claro, a favor del gobierno. Eso no es el pueblo. El pueblo es una imaginación, es imaginario. Y eso lo escribe Chantal Mouffe, especialmente que es la esposa de Laclau y que tiene una influencia bastante grande sobre el kirchnerismo. Un personaje muy prestigioso, que es muy fan de tus columnas, te dejó algo, te quiere decir algo. A ver. Te aprovecho esta oportunidad para hacerle este homenaje, este saludo a Jorge, a ese gran todo, porque es el mejor articulista argentino, es uno de los pocos, el único quizás, comentarista político que puede ver más allá de la coyuntura, que no habla solamente de lo que pasó en la semana, sino que trata de elevarse para arriba y ver los grandes movimientos que ocurren en la política argentina, que ocurren en nuestra nación, los grandes movimientos además emocionales. Pero por supuesto también tengo que saludar al Jorge escritor,
con novelas que me han emocionado profundamente, que nos han hecho ver el amor, el sufrimiento, la vida y hasta el general San Martín de una manera muy distinta a la que estamos acostumbrados. Pero por sobre todas las cosas, quiero saludar al Jorge amigo, al Jorge que me depara cenas con charlas impresionantes, el Jorge del que siempre aprendo, y al Jorge del que voy a seguir usufructuando, no solamente para proyectos, no solamente para películas y grandes cosas que podamos hacer juntos, sino para muchas más de esas cenas, esas charlas y esa amistad. Bueno, desde España nos está haciendo... Le mando un abrazo a Juan Parque Campanella. Lezama, sí, con con mucho éxito además, sí, un tipo sensacional que no tendría por qué meterse en los bardos que se mete, lo hace por una cuestión patriótica, lo hace, realmente. Te decía al principio la cápsula del tiempo dentro de 100 años. Y dentro de 100 años, cuando se lea en Wikipedia o lo que sea en ese momento, Jorge Fernández Díaz va a decir sin conflicto escritor y periodista. Ahora, el trámite de escritor y periodista ahora, que estamos en la vida, no es tan fácil, tiene sus bemoles. Esto que vos hayas asumido, esa doble condición de escritor y periodista, tiene costos para el escritor. Sí. ¿Cuáles son? Sí, de algún modo yo hoy creo que soy más un escritor que un periodista. En el sentido, periodista somos todos, como diría Perón, ¿no? Periodistas somos todos en el sentido de todos que contamos cosas, todos cuentan cosas, etc. Pero yo no estoy en el periodismo profesional como estuve, aunque lo defiendo a rajatabla, pero bueno, yo tengo una posición tomada, tengo una obra en la que trato de ser escritor, y además cuando hago radio es el programa de un escritor, de alguna manera, ¿no? Entonces hoy estoy más, quizás porque ya estoy viejo y ya fui relevado además por otros periodistas de investigación, de editores importantes. Pero en la época de la grieta, digamos, al escritor que toma estas posturas de las que estamos hablando, le pasan la factura. Sí. Eso pasa en todo el mundo, ¿eh? Por supuesto hay kirchneristas que me leen, aunque no estén de acuerdo conmigo, así como yo leí siempre a Berbisky, a Soriano, yo no estaba de acuerdo. Es que antes de la grieta era así, y uno se enriquecía por eso. Cuando yo era peronista no estaba de acuerdo con Tomás Eloy Martínez, que no lo era. A mí cuando yo leí la novela de Perón me parecía una novela gorila, pero lo leía porque me parecía extraordinariamente importante e interesante, y sigo leyendo a Walsh, leo a los que con los que no estoy de acuerdo. Hay algunos que hacen lo mismo conmigo, pero hay algunos que te dicen, no, yo a este gorila no leo más, no sé, dicen cualquier... Pero por eso, digo, la grieta nos obligó de alguna manera a una dieta mucho más monótona, es decir, como de lo que me gusta y no quiero saber nada de lo que no, por si acaso, no sé. A mí no me pasa eso, pero admito que está sucediendo, digamos. Que mucha gente sí le ha sucedido eso. A ver, con las redes sociales, que vos podés elegir todo lo que quieras, en realidad la mayoría está eligiendo exactamente, sectariamente, lo que de alguna manera le confirma sus propias presunciones, ¿no? Eso es cierto, eso es un modelo nuevo que hay desde las redes sociales que se está estudiando en todas partes del mundo, ¿no? La segmentación. Déjame decirte que si vos le entrevistaras a todos los grandes o los periodistas más famosos de la Argentina y le dijeras, ¿qué te dicen por la calle? A cada periodista, curiosamente, le dicen una cosa distinta. No aflojé, seguís pegando, gracias por haber salvado a la democracia. Sí, a cada uno le dicen una cosa distinta. A mí me dicen gracias por decir lo que yo no puedo decir. Y es raro, porque yo no me represento más que a mí mismo, yo no tengo partido, creo en un sentido republicano, creo que hay que apoyar más a los gobiernos no peronistas porque son más débiles, y porque un caballero solo defiende las causas perdidas, pero no tengo ni partido, no tengo nada, me represento a mí mismo, ni siquiera a mis vecinos represento. Ahora, de algún modo, siendo honesto conmigo mismo, me parece que represento sin querer, afortunadamente, porque además en estos años nunca me fue mejor, tengo 40 puntos de rating, le llevo 31 puntos al segundo, mis libros se venden, así que estoy contento con eso, no me siento solo en lo que pienso. Digamos. Ahora, las columnas generan refutaciones, algunas fuertes, que no dejan de tener algo admirativo, ¿no? Porque cuando uno se refiere al otro, bueno, es como que le importa. Sí. Tenemos un ejemplo para mostrarte. A ver.
Esto es tan burdo que si no fuera burdo podríamos decir que es pintoresco. Pero es burdo. Pero no importa esto, porque la cuestión de este comentario no es la autorreferencialidad de transmitirles qué impresionado estoy por esta referencia inusitada, un poco insólita que hace a mi persona Fernández Díaz. Yo creo que el género que practica Fernández Díaz en este artículo es el género de la advertencia, el género del miedo, el miedo político, que consiste ¿en qué? Consiste en un balance de lo que está pasando en el Instituto Patria, consiste en un balance de lo que está ocurriendo en el peronismo, en un balance de lo que está ocurriendo con la principal figura del peronismo, de la oposición, y me atrevo a decir con la principal figura política de la Argentina, es decir, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, yo lo leo a Moca, ¿no? Y me parece un politólogo interesante y un columnista interesante. Lo trato con... Ex panelista de 678. Ex panelista de 678, sí, pero lo trato con respeto. Por supuesto no coincido en absolutamente nada y él me tiene que responder a mí. Bueno, me parece que está bueno, que está muy bueno que haya articulistas que se refuten y polémicas que se recreen, y me parece interesante eso, no me parece... Igual es una época más de insulto y difamaciones que de argumentación, Sí, ¿no? sí, por supuesto. Eso se nota mucho, que no hay una discusión. Es muy difícil, como no se ha establecido un medio, un centro donde dicen, bueno, a ver, esto es corrupción, los cuadernos es corrupción. Si vos decís que no es corrupción los cuadernos, no podemos discutir nada. No es un tema de debate, digamos. No es debate. Porque... No hay debate posible. Si vos me decís que Cabot es un agente de la CIA y que todo fue una farsa, que son fotocopias y que no existió nunca los cuadernos, no podemos discutir. Discutamos sobre la realidad. El problema es que el kirchnerismo no quiere discutir sobre la realidad. Yo creo que los demás sí. Es decir, me parece, que el INDEC ha sido la principal agencia divulgadora de malas noticias en estos últimos 4 años. Fue letal. O sea, les decía, al gobierno le va mal todo el tiempo. Bueno, algunos kirchneristas pícaramente agarraban el INDEC y lo convertían en su propia información de propaganda. Pero bueno, cuando ellos estuvieron, voltearon el INDEC. Pero si nosotros nos podemos poner de acuerdo con las cifras de cómo van mal las cosas, de lo que pasó, el déficit fiscal, la corrupción, si hubiera un acuerdo sobre qué es verdad, entonces yo creo que la grieta se termina en el sentido de que hay discusión, porque una grieta está muy mal tramitada, déjame decirte esto. Para mí la grieta es una discusión futbolera, digamos, ¿no? Con insultos y qué sé yo. Pero debajo de la grieta hay una vieja discusión argentina, entre una Argentina cosmopolita, abierta al mundo, exportadora, y una Argentina más estatista, más de vivir con lo nuestro, etc. Esta discusión, una vieja discusión de hace 200 años, se puede tramitar de muy diversas maneras. Si estamos todos dentro de un sistema democrático, bueno, es un bipartidismo. Ahora, si un grupo es antisistema, no cree en el sistema, es muy difícil, porque ese grupo que está afuera no te permite sentarte a dialogar. Cuando escribo los artículos, viste, y leo a los viejos, me meto con los 70, digo, bueno, al lector por ahí de hoy no le interesa esto. Pero yo sé que le interesa porque nos han mentido tanto sobre la historia. Nos han mentido tanto. Por ejemplo, en los 70, que el Consejo Nacional Justicialista haya convalidado persecución y muerte, y que se hayan salido con la suya, no hayan ido presos, ni hayan pagado por eso, y que los propios agentes de la JP y de Montoneros hayan abandonado sus propias víctimas para no perder la franquicia peronista, es una aberración que no ha sido contada todavía de manera contundente y que habla mucho de la glorificación de un periodo que, te digo la verdad, que es muy preocupante, pues es una glorificación que está metida en los colegios, en las universidades, en todas partes. Es decir, el peronismo colonizó la educación, hizo una pedagogía impresionante sobre cosas que son falsas, de su propia historia y de la historia argentina y de la historia del siglo XIX incluso. Jorge, ¿qué papel juega en todo esto, o cuánto se le pone encima, y no es de él, el Papa Francisco? Mira, el Papa yo creo que
Es una buena pregunta, ¿no? Voy a decirte 2 o 3 cosas. Creo que cuando alguien llega al poder, efectivamente trata de imponer, se dice a sí mismo, mira, el poder ahora me toca a mí ejercerlo. Y al tocarme a mí ya no tengo que negociar tanto con la realidad. Es ahí cuando un líder se ve a sí mismo libre de ser quien fue. El ubris que dice Nelson Castro. Por ejemplo, cuando muere Néstor Kirchner, yo creo que Cristina dice, bueno, yo tuve que negociar con la realidad, pero yo era los 70, La Plata, aquella idea de la juventud maravillosa, más no sé qué, ¿no? Que dio este chavismo de su último gobierno, que era repudiado profundamente por Alberto Fernández. Creo que Alberto, ahora que va a tener poder, va a volver a su paraíso perdido. Su paraíso perdido son los primeros 4 años de Néstor Kirchner. Va a intentar reproducir, me parece, ese. Y creo que Bergoglio, que fue negociando con la realidad de manera pícara, cuando se encuentra en el Vaticano, dice, bueno, yo soy peronista, estoy en contra de neoliberalismo. Él le dice neoliberalismo a cualquier cosa que sea capitalismo con democracia republicana. Digamos. Entonces, por lo tanto, tiene un presidente en el patio de atrás, en su propia casa, es un presidente que representa lo contrario de lo pero que no le queda chico el peronismo, digo, está en la cátedra de Pedro, digo, entonces el peronismo, digamos, está superado supuestamente, si sos el Santo Padre, el pero pontífice. no lo cree así. Él le gusta jugar en su propia... Le gusta ser Perón, yo creo, ya lo he dicho varias veces, yo creo que él soñaba más con ser Perón que con ser el Papa. Se le dieron las 2 cosas juntas. Pero el Papa, digamos, por eso no es tan contundente con el chavismo ni con Nicaragua. Mira un poco para otro lado. Eso es realmente hace mucho daño. A la democracia hace mucho daño. Y creo que va a venir un gobierno kirchnerista. Se va a salir con la suya de no venir durante un gobierno que no es peronista y va a venir con un gobierno peronista. Yo creo que el Papa hace mucho daño a todos los que creemos en una democracia republicana, con un capitalismo sano. ¿Pero hace daño más por omisión que por acción? No, porque por acción. Se le ponen también. muchas cosas que son los terceros, ¿no? No, los porque Grabois, pero él creó en una cúpula nueva en la Iglesia Católica, todo llena de gente que piensa como él, y que está operando en la realidad y en la política de manera muy contundente, ¿no? Él estuvo haciendo política de manera muy, muy contundente. Vamos a ver cómo sigue. Por ahí se pelea con el kirchnerismo después, no lo sabemos qué es lo que va a pasar. Bueno, el que te va a hablar ahora es Alfredo Leuco. Hola Pablo, ¿cómo te va? Tenés ahí enfrente tuyo a quien yo creo, más allá del afecto tremendo que me une con él, a uno de los mejores escritores argentinos, un ensayista de primer nivel a la hora de escribir columnas, pero creo que es uno de los mejores periodistas de este país. Y cuando digo mejores periodistas, he podido trabajar con él mucho tiempo, he sido su jefe, ha sido mi jefe. Jorge reúne todas las condiciones, o sea, tiene buena información cuando busca información, escribe como los dioses, es un gran editor, sabe manejar gente, sabe escribir una tapa, justipreciar cuál es la verdadera información. Creo que es uno de los pocos casos que reúne todas las posibilidades y todas las virtudes de un buen periodista. Pero todo buen periodista comete errores, todos hemos cometido furcios en la radio, errores cuando éramos periodistas gráficos. Decile a Jorge que te cuente qué pasó aquel día en que puso de título Chochón. Chao. Alfredo Leuco, ese sí que es un periodista puro y duro, ¿no? Un periodista 100% realmente. Cuenta una anécdota que es bastante penosa en mi vida, que es que yo me fui a vivir al sur, era jefe de redacción del diario La Mañana del Sur, en Neuquén. Viví 5 años allá. Y entraba a las 8 de la mañana y me iba a las 2 de la mañana. O sea, era el jefe de regionales, el jefe de policiales, el jefe de cierre, etc. Y trabajaba sin francos. Vos sabés que la ciudad de Neuquén, todas las ciudades que están aguas abajo de una represa como el Chocón,
siempre el chocón es motivo importante, pues si se rompe el chocón, espero que nunca ocurra, creo que no va a ocurrir nunca, se inundaría en pocas horas todo el Alto Valle, ¿no? Y moriría mucha gente. Entonces, cada grieta del chocón, cada cosa que ocurre con el chocón es noticia, es así de grande la noticia. Entonces, se había descubierto una nueva grieta o algo por el estilo en el chocón. Yo hice el título, lo vio el jefe de corrección, lo vieron un montón de gente, qué sé yo, y me fui. Bueno, en lugar de poner chocón, había puesto chochón, así de grande, ¿no? Al día siguiente era hazme reír de la Patagonia, no ya de la ciudad de Neuquén, ¿no? Me quedó durante muchísimos años la idea de que había que rever 100 veces las mismas cosas, porque cuanto más grandes eran las palabras, más las dabas por hecho y más te podías equivocar. Sí, la vista que desliza, ¿no? O sea, sí. Cuando estás muy cansado, además, viste que uno al diario, en el desayuno, encontrás una cantidad de errores que el día anterior no lo viste, claro, ¿no? Claro. Porque estás descansado. Sí, y eso fue una vergüenza tan grande y me quedó para muchos años de desconfiar completamente de lo que había escrito. ¿Por qué se escribe ficción y hay algo de clarividencia en el escritor? Porque digo, empieza a escribir de mundos imaginarios, ¿no? Que por ahí no conoce tanto, a veces sí se documenta, como es el caso de la Logia de Cádiz, que vos hiciste una gran investigación, y ahora sos caballero, nada más y nada menos, ¿no? Sí, eso fue muy importante, porque aquel pibe que le costaba ser argentino, ¿no? De repente lo nombran miembro de la Academia Argentina de Letras y además le dan la Orden Caballero de los Andes del Regimiento de Graneros a Caballo por haber escrito el libro que expresa a eso que fue la mayor empresa que conoció jamás la Argentina, que fue el Regimiento de Graneros a Caballo. Así que ese día que me entregaron esa distinción, para mí fue una de las... He ganado muchos premios y todo, pero esa es la distinción más emocionante de mi vida. Se me caían las lágrimas. Yo antes cantaba la marcha peronista, ahora canto la marcha de San Lorenzo, ¿no? Pero fue como mi amigo Jorge Sigal, un escritor y editor, escribió para un hijo de inmigrantes, este premio tal vez fue un certificado de argentinidad, ¿no? Así que se cerró un poco esa... Lo que te decía de la clarividencia del autor es que de pronto un personaje como Remil, tu personaje del puñal, de la herida, y otros que están ahí, de pronto son como servicios que están en las catacumbas, del trasiego, como diría Joaquín Morales Solá, de la política. Y resulta que los verdaderos a veces se asombran y te dicen, pero esto, ¿cómo es? Y es casi calcado y vos no lo sabías. ¿Cómo funciona ese mecanismo de ver más allá y que de pronto esa ficción se convierte en más realidad que la realidad misma, como dice Caparrós, ¿no? Sí, muchas veces lo que a mí me pasó desde joven, desde que empecé a escribir ficción en La Razón, por ejemplo, vespertina, en la de Timerman y luego Laíño, lo que ahí escribía novela policial y qué sé yo, después escribí relatos, como digamos, si agarras todos mis libros, casi todos vienen de los diarios o de las revistas, son experimentos que empezaron ahí. Está muy imbricado el periodismo con la literatura y con la historia, sí. Siempre que el periodismo me planteó una frontera, me dice, bueno, no podés contar esto no se puede contar porque no se puede probar. Yo siempre hice o literatura policial o literatura amorosa o literatura política o literatura, bueno, distintas formas de la literatura. Es decir, crucé esa frontera con la ficción. Muchas veces teniendo conocimiento general de lo que pasaba e imaginando cómo pasaba, digamos, ¿no? En el caso del puñal fue así, era una novela de aventuras, de amor, de persecuciones, pero con un antihéroe que era un agente de inteligencia, donde yo estudié, por supuesto, un montón de expedientes, y un montón de casos, de cómo funcionaba la cocaína, la exportación de cocaína, etc. E imaginé un montón de asuntos. Cuando el libro salió, que fue un boom, y fue realmente muy fuerte, me llamó alguien y me dijo, hay un grupo de remiles que quiere hablar con vos. ¿Un grupo de remiles?
Y yo dije, bueno, que vengan a ver, ¿para qué? No, quieren firmar, son fans, quieren firmar, que le firmes un libro. Bueno, que vengan a la radio, les dije, a las 7 de la noche, ¿no? Después corté y dije, ¿quiénes son estos tipos? ¿Viste? Entonces los llamé por teléfono de vuelta. ¿Y quiénes son? Bueno, eran tipos importantes que habían trabajado, no en la CIDE, sino habían trabajado en inteligencia criminal en distintos... Había gente legendaria, además. Entonces los invité a comer, a todos los Remiles, ¿no? Y resulta que uno de ellos, bueno, me cuentan que todo lo que yo había imaginado era cierto, a tal punto que había imaginado un episodio donde mataban a 2 o 3 chicos piratas de asfalto jóvenes que habían robado un camión equivocado, el camión de los narcos. Los narcos fueron y los mataron. Entonces yo lo cuento, lo imaginé completamente, que ocurría en Chipoleti, etc. Y eso había ocurrido. Y no me creían que yo no lo sabía, porque los habían matado los chicos, estos chicos, y los habían tenido en una morgue y la policía estaba esperando que los fueran a recoger para detener a los cómplices, ¿no? Y eso durante 6 meses. Entonces yo le dije, yo les juro que yo lo inventé. Se me cerró el estómago, ¿no? Porque en la Argentina te pueden matar por algo que inventaste también, ¿no? Pero sí, me parece que uno escribe todo escritor de ficción escribe con lo que tiene en la mochila, es decir, con lo que tiene de experiencia personal, con lo que vio, con lo que imaginó, con un montón... Y de ahí puede ver debajo del agua con cosas. El inconsciente, claro. Pero un periodista que ha estado conociendo la historia de cerca, la historia argentina, la política y qué sé yo, bueno, me parece que la mochila tiene justamente estos elementos y cuando vos haces ficción las haces con esos elementos y bueno, muchas veces se anticipan a lo que iba a ocurrir inexorablemente, ¿no? Mamá, tu progenitora, vos la recreaste, se convirtió en un libro y ahí hay Sí. 2 fotos en el tiempo, ¿no? La vida que pasa. Y ahora, hace poco, también una paradoja, ¿no? Una gran tristeza me da estas fotos, porque son de tiempos felices, ¿no? Y con mi madre. Mi madre ha sido importantísima para mí. El libro Mamá empezó como una especie de chiste y se convirtió en un bestseller en el tiempo. Y pasó una cosa muy dolorosa e íntima, ¿no? Este enero fui a España porque Mamá lo relanzó con todo, Alfaguara. Y yo mientras estaba explicando el libro en Madrid, estaba contando que era la memoria de mi madre, justo cuando mi madre había perdido la memoria, porque 6 meses antes tuvimos que internarla, o 3 meses antes, ¿no? Más o menos, tuvimos que internarla porque tiene Alzheimer. Es decir, una curiosidad, y es que el libro de su memoria, por escrito, llegaba con todo a España, volvía a España, ¿no? Pero volvía por la Puerta Grande, en un momento donde su memoria se había terminado, ¿no? Mi madre apenas me reconoce hoy, y casi no puede recordar nada de lo que fue. Pero fue algo muy importante para mí, porque fue una especie de referente. Era alguien que me llamaba y me decía, qué bien que estuviste en la radio, hoy estuviste flaco, hoy no estuviste bien. O esta columna que escribiste no la entendí. Y si yo no la entiendo, ¿no? Hubiera sido una gran periodista mi madre, seguramente, ¿no? Y con ella discutí política, discutí cosas de mi vida un gran referente, ¿viste? Bueno, hablando de grandes periodistas, una amiga en común también te dejó un mensaje. ¿Qué decir de Jorge? Quiero hablar de varios aspectos de él. El primero, que forma parte de 4 o 5 personas a las que yo considero íntimos amigos. Él es el único hombre de este grupo. Por varias razones. Porque es el único que a lo largo de tantos años de compartir redacciones y momentos, es una persona con la cual puedo compartir emociones, alegrías, sentimientos, confesarnos. Hemos tenido largas confesiones a lo largo de nuestra carrera y de nuestra vida compartida, de nuestros años de redacción. Algunas de esas confesiones se han transformado en libros de Jorge, o han nacido a la luz de esas conversaciones que duraban hasta altas horas del cierre, ¿no? Hemos compartido el cierre de La Nación.
Lo hemos pasado bien, hemos compartido muchos momentos lindos de la vida y también momentos duros que nos han tocado vivir a lo largo de estos años. Por eso le tengo un enorme cariño. Bueno, Ana Donofrio, ¿no? Una de las mujeres que llegó más alto en la historia del periodismo argentino, ¿no? Está en la élite, fue una gran editora, una gran amiga, es mi hermana mayor. Y ella fue la que, dirigiendo la revista del domingo, me llama y me dice, para enero, febrero y marzo, ¿podés hacer relatos de amor? ¿Relatos de amor? Sí, relatos de amor. Como relatos de amor de hoy, de gente común de hoy, ¿no? Eso fue Fernández. Eso fue Fernández. Yo salí, Corazones Atados, ¿no? Después que lo ilustraba Liniers. Y me obligó a salir con una libreta a hablar con gente que había vivido grandes historias de amor. Por supuesto, viste, la gente te dice rápidamente, yo te voy a contar, papá, yo te voy a contar mi historia de amor. Anota. A los 10 minutos te dicen, no, pará, no vas a poner esto, no vas a publicar esto. Cambiame, no pongas que soy médico, no pongas que vivo en Palermo, poner que soy un arquitecto que vivo en el conurbano bonaerense, bla, bla, bla. Con lo cual me obligaba a hacer literatura para enmascarar lo que me contaban y a mezclarlo con historias y todo para que no aparezca. Pero tuvo tanto éxito. Además, yo reemplazaba en ese momento ya a Grondona, pero tenía mucho más repercusión las historias de amor que las historias políticas. De hecho, me llegaban 1.500 cartas por semana al diario, y contándome cosas increíbles. Que además no las podía usar porque eran cosas tremendas. La gente algo de eso te sirvió después para hacer el Doctor Amor en la radio, ¿no? Claro, porque eso fue una cosa insólita. Yo había escrito Corazones Atados con gran éxito, después escribí otra novela de amor que se llama La segunda vida de las flores, y cuando llego a la radio, siempre lo conté el otro día en el programa tuyo con la Nata, ¿no? ¿Viste? Yo le quería implantar a la Nata ideas, cosas nuevas, él me dijo, no, la creatividad se encuentra en el aire, y efectivamente yo empecé a hablar de tema amoroso con respecto a otra cosa, a los famosos, y él descubrió lo del Doctor Amor, y fue una locura. Vivimos durante un año entero, casi 1 hora por día hablando de temas amorosos. Y rompiste el prejuicio de que se pueden hacer varias cosas a la vez y la gente no tiene, digamos, esa discriminación. Es decir, si sos columnista no podés hacer Doctor Amor, si sos Doctor Amor no podés ser escritor. Sí, se puede hacer. Sí, igual una vez llegué a Rosario y una cronista me dijo, ¿cómo puede ser que un periodista político tan importante como usted hable de un tema como el amor, ¿no? ¿Y no es más importante? Yo creo que es más difícil entender por qué alguien se enamora de otro que de cómo se manejan los swap con China, claro, del Banco Central. Obviamente. Eso te lo aseguro. Sí. La radio, otro lenguaje, el lenguaje del escritor, el lenguaje del columnista y la oralidad, que es la radio, todos los días, ¿no? Sí. Bueno, la radio fue un gran impacto en mi vida. Yo había escuchado mucha radio, pero... Vos siempre gráfica, pero yo fui testigo, muchos años antes ya te estaba dando vuelta el tema de la radio. De ir a la radio, sí. Entro con la Nata, aprendo muchísimo, en un año muchísimo. Y después me ofrecen Sentimientos Encontrados, un programa nocturno, y hubo un momento que yo trabajaba con la Nata a la mañana, trabajaba para el diario a la tarde y trabajaba con Sentimientos Encontrados a la noche. Fui a un cumpleaños de Majul, en un restaurante. Me sentí mal, fui a un baño y me desmayé. Me internaron, me llevaron, me hicieron estudios, bueno, me hicieron de todo. Tuve que bajar de peso, tuve que hacer un montón de cosas y bajar el estrés. Ahí abandoné la Nata Sin Filtro por esto que te estoy diciendo, porque era imposible llevar a cabo todo. Y la radio fue muy impresionante porque yo te puedo asegurar que hoy mis oyentes me conocen por una inflexión de la voz, saben cuando estoy deprimido, cuando estoy enojado. Periodista, filósofo y amigo, Miguel Wiñaski para vos. Hace muchos años yo trabajaba en la revista Noticias como redactor. Venía un nuevo director, iba a ser Jorge Fernández Díaz.
a quien yo conocía del mundo periodístico, pero no había trabajado nunca sistemáticamente con él, le pregunto a un amigo en común, a quien Jorge conoce, le digo, escúchame, definime a Fernández Díaz. Y me dijo, mira, es un minero asturiano. Y efectivamente, y rápidamente, comprobé que tenía esa asombrosa capacidad de trabajo que proviene en buena parte de la prosapia de sus orígenes, pero también descubrí que es un genio, que tiene una inmensa generosidad, y lo sigo comprobando. Ahora tengo la suerte de trabajar con él en Radio Mitra, en Pensándolo Bien, en donde ofrenda cotidianamente la inmensa red de sus contactos y propicia conversaciones y reflexiones que son realmente enriquecedoras para todos. Eso de Fernández Díaz, minero australiano y genial. Un abrazo grande. Bueno, muy generoso Miguel. Miguel es un amigo, vos lo conocés tanto como yo, hemos trabajado mucho con él. Años, sí. Y es un tipo que, viste, yo llego a la noche y está él y yo me siento tranquilo. ¿Viste? Te da tranquilidad. Me da tranquilidad y hablamos y te rebota las cosas, es de una inteligencia tremenda. Yo creo que la radio de la noche, por lo menos, se podría resumir así, gente interesante diciendo cosas interesantes. No importa cómo esté armado ni nada, si hay gente interesante y dice cosas interesantes, la radio es interesante. Y este es uno de los que dice cosas interesantes. Y a mí me interesa mucho que los que estén conmigo crezcan. Siempre me interesó en las redacciones, ¿viste? ¿Viste? Cuando yo leo algo, rápidamente llamar, ¿viste? Mandar un mensaje, me gustó esto, animar a los tipos que realmente hacen las cosas bien, los que trabajan conmigo, que crezcan, que se conviertan en figuras y que me dejen en todo caso, pero que, digamos que yo me deshago frente al talento. Incluso un tipo puede ser un tipo jodido, o puede ser alguien que piense, esté en las antípodas, pero si tiene talento yo me saco el sombrero con él. Sí. Gracias, Jorge. Gracias a vos.